Amaneció el 12 de septiembre de 1683. Las murallas de Viena estaban en ruinas. La ciudad llevaba 2 meses sitiada. Dentro de las fortificaciones destrozadas, los exhaustos defensores contemplaban el horizonte con una mezcla de desesperación y esperanza. Al otro lado, el mayor ejército que el Imperio Otomano había reunido jamás en Europa se preparaba para el asalto final. 200.000 hombres armados hasta los dientes, cañones que habían reducido a escombros las defensas de la ciudad y la determinación de conquistar finalmente la joya de Europa Central. El gran visir Kara Mustafa Pasha estaba confiado. La victoria parecía inevitable. Pero algo estaba a punto de suceder que cambiaría por completo el curso de la historia europea. Un arma secreta se avecinaba. Una fuerza tan poderosa, tan devastadora, que convertiría lo que debería haber sido la mayor victoria otomana en una de las derrotas más catastróficas que ningún imperio haya sufrido jamás. Esta es la historia de la batalla de Viena. Pero más que eso, esta es la historia de cómo una sola fuerza militar cambió el destino de civilizaciones enteras en cuestión de horas. Prepárense para descubrir el arma secreta que salvó a Europa y destruyó las ambiciones otomanas de una vez por todas. Antes de continuar, suscríbanse al canal para no perderse futuros videos de historia militar y dejen un comentario indicando la hora a la que vieron este video. Ahora, volvamos al año 1683. Para comprender plenamente lo ocurrido en Viena, es necesario remontarse unas décadas atrás. El Imperio Otomano se encontraba en la cúspide de su poder. Desde la caída de Constantinopla en 1453, los otomanos se habían expandido en todas direcciones. Controlaban Oriente Medio, el norte de África, los Balcanes y se habían adentrado profundamente en Europa Central. Todo sultán soñaba con conquistar Viena. La ciudad se consideraba la puerta de entrada al corazón de Europa Occidental. Si Viena caía, nada impediría a los otomanos avanzar sobre Alemania, Francia y más allá. El imperio de los Habsburgo, que controlaba Austria y gran parte de Europa Central, se encontraba en una situación desesperada. El emperador Leopoldo se enfrentaba a amenazas por todos lados. Los franceses, bajo el mando de Luis XIV, el Rey Sol, presionaban constantemente las fronteras occidentales de los Habsburgo. Los protestantes del norte de Alemania desconfiaban del emperador católico austriaco, y al sur y al este, el poder otomano crecía año tras año. En 1681, la situación se volvió crítica. Una revuelta húngara contra el dominio de los Habsburgo dio a los otomanos la excusa perfecta para intervenir. El sultán Mehmed IV decidió que era hora de conquistar Viena por fin. Designó a su ambicioso gran visir Kara Mustafa Pasha para liderar la campaña. Kara Mustafa era un hombre obsesionado con la gloria y la riqueza. Vio la conquista de Viena no solo como una victoria militar, sino como una oportunidad para amasar tesoros inimaginables. Comenzó a reunir el ejército más grande que el Imperio Otomano jamás había desplegado. 200.000 hombres respondieron a la llamada. Estaban los jenízaros, la infantería otomana de élite, soldados altamente entrenados y fanáticos que formaban el núcleo del ejército imperial. Estaban los sipáis, la caballería pesada, guerreros montados en magníficos caballos árabes armados con lanzas, sables y arcos compuestos. También había unidades de Crimea, vasallos tártaros conocidos por su ferocidad. Regimientos de Valaquia, Moldavia y Transilvania se unieron a la horda. Decenas de miles de tropas irregulares, asaltantes y aventureros siguieron al ejército con la esperanza de obtener botín y gloria. Pero lo que hacía verdaderamente aterrador a este ejército era su artillería. Los otomanos habían sido pioneros en el uso de cañones de pólvora en Europa. Trajeron consigo 300 piezas de artillería, incluyendo enormes bombardas capaces de lanzar proyectiles de piedra de cientos de kilogramos. Estos cañones habían demolido las murallas de Constantinopla 2 siglos antes. Ahora serían utilizados contra Viena. En la primavera de 1683, este colosal ejército inició su marcha. La noticia de su llegada sembró el terror por toda Europa Central. Ciudad tras ciudad se rindió sin luchar. Las que resistieron fueron arrasadas. El ejército otomano avanzó como una inundación implacable, destruyendo todo a su paso. En julio, llegaron a las puertas de Viena. La ciudad contaba con tan solo unos 15.000 defensores, una mezcla de soldados imperiales, milicias urbanas y voluntarios. Contra 200.000 invasores, las posibilidades de victoria parecían imposibles. El emperador Leopoldo huyó de la ciudad, dejando el mando en manos del conde Ernst Rüdiger von Starhemberg, un soldado experimentado y decidido.
Starhemberg sabía que su única esperanza era resistir lo suficiente hasta que llegaran los refuerzos. ¿Pero de dónde vendrían estos refuerzos? Europa estaba fragmentada, desgarrada por rivalidades religiosas y políticas. Convencer a los príncipes alemanes, polacos e italianos de unirse contra su enemigo común sería casi imposible. Pero había un hombre decidido a hacer precisamente eso. El Papa Inocencio II vio el asedio de Viena no solo como una crisis política, sino como una guerra santa. Inició una frenética campaña diplomática, enviando emisarios a todas las cortes de la Europa católica. Argumentó que si Viena caía, toda la cristiandad estaría en peligro. Ofreció dinero, dispensas religiosas y su apoyo moral a cualquier príncipe que acudiera en ayuda de la ciudad sitiada. Poco a poco, su mensaje empezó a resonar. El primero en responder fue Juan Sobieski, rey de Polonia. Sobieski fue uno de los más grandes comandantes militares de su tiempo, un hombre que había pasado toda su vida luchando contra los otomanos en las estepas ucranianas. Comprendía la mentalidad otomana, conocía sus tácticas y, lo más importante, no les temía. Cuando llegó la llamada de ayuda desde Viena, Sobieski vio la oportunidad no solo de salvar a la cristiandad, sino de cubrir de gloria a Polonia. Inmediatamente comenzó a movilizar a su ejército, y fue allí donde el arma secreta comenzó a tomar forma. El ejército polaco poseía algo que ningún otro ejército europeo poseía en tanta cantidad ni calidad, la caballería pesada conocida como los húsares alados. Estas unidades constituían la élite de la élite, guerreros que habían evolucionado a lo largo de siglos de guerra constante en las fronteras orientales de Europa. Cada húsar alado era un noble polaco, miembro de la aristocracia guerrera conocida como la szlachta. Desde la infancia, se les entrenaba en las artes de la guerra. Aprendieron a montar a caballo antes de caminar, a blandir una lanza antes de escribir. A los 20 años, un húsar alado era una máquina de matar montada. Pero lo que hacía verdaderamente únicos a los húsares era su equipo. Cada caballero vestía una armadura completa, no la pesada armadura gótica de los caballeros medievales, sino una armadura oriental más ligera, hecha de placas de acero superpuestas, que ofrecía una protección excepcional sin sacrificar la movilidad. Sobre la armadura, llevaban pieles de leopardo o tigre, no por ostentación, sino porque se creía que ofrecían protección adicional contra sables y flechas. En sus espaldas, unidas a una estructura especial, llevaban alas. Grandes estructuras de madera cubiertas de plumas de águila. Producían un silbido aterrador cuando el caballero galopaba. Este sonido psicológico estaba calculado para quebrar la moral del enemigo incluso antes del impacto. El arma principal del húsar alado era la copia, una lanza hueca de madera de unos 6 m de largo. A diferencia de las lanzas de Europa occidental, que se sujetaban firmemente bajo el brazo, la copia se balanceaba en la mano, lo que permitía al jinete usarla más como un palo de estoque que como una lanza de choque. Esta técnica permitía al húsar atravesar con la lanza a varios enemigos en una sola carga, retirarla y volver a usarla. Cuando la lanza se rompía, el húsar desenvainaba uno de los varios sables que portaba. Espadas curvas y afiladas como cuchillas podían cercenar una extremidad de un solo golpe. Pero la verdadera fuerza de los húsares no residía solo en su equipo o entrenamiento individual. Residía en su disciplina y tácticas. A diferencia de la mayoría de la caballería de la época, que cargaba en formaciones desordenadas, los húsares atacaban en formación cerrada, rodilla contra rodilla en oleadas sucesivas. La primera línea golpeaba al enemigo como un martillo, rompiendo la formación, y luego la segunda línea la atravesaba, aprovechando la brecha, y luego la tercera línea. Y la cuarta. Era una máquina de matar perfectamente coordinada, capaz de destruir ejércitos enteros en minutos. Los otomanos habían oído hablar de los húsares, por supuesto. Se habían enfrentado antes a la caballería polaca, pero nunca habían visto a los húsares alados en todo su esplendor, cargando montaña abajo por miles sobre un terreno perfecto. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Mientras Sobieski reunía su ejército en Polonia, la situación en Viena se volvía desesperada. Los cañones otomanos bombardeaban la ciudad día y noche. Secciones enteras de las murallas se habían derrumbado. Los otomanos cavaron túneles bajo las fortificaciones, los llenaron de pólvora y los volaron por los aires, creando brechas que sus soldados intentaban aprovechar. A diario se producían asaltos, brutales combates cuerpo a cuerpo en las ruinas de las murallas. Los defensores repelían cada ataque, pero a un coste terrible. Las bajas aumentaban. La munición escaseaba. Los alimentos escaseaban. Dentro de la ciudad, tanto civiles como soldados morían de hambre y enfermedades. Algunos hablaban de rendirse,
pero Starhemberg se negaba a rendirse. Sabía que la ayuda estaba en camino. Solo necesitaba aguantar un poco más. Cada noche escalaba los muros derruidos y miraba hacia el oeste, buscando señales de un ejército de relevo. Y cada noche solo veía oscuridad y las llamas del campamento otomano que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Al otro lado de las líneas, Kara Mustafa se impacientaba. El asedio se prolongaba mucho más de lo previsto. Esperaba que Viena cayera en cuestión de semanas. Habían pasado meses. Sus hombres estaban cada vez más inquietos. Llegaban informes de que se estaba formando un ejército de relevo en el norte. Pero Kara Mustafa tenía confianza. Contaba con 200.000 hombres. Incluso si llegaba un ejército de relevo, podría dividir fácilmente sus fuerzas, quedándose con la mitad para continuar el asedio y usando la otra mitad para destruir las fuerzas de relevo. Sin embargo, había cometido un error crucial. Subestimó por completo el tamaño y la composición de la fuerza que acudiría al rescate de Viena. Juan Sobieski no venía solo. En respuesta a los llamamientos del Papa, príncipes de toda Alemania enviaron contingentes. Carlos V, duque del Rena, trajo un ejército imperial. Juan Jorge III de Sajonia envió tropas. Maximiliano II Manuel de Baviera llegó con regimientos bávaros. Incluso los pequeños principados alemanes enviaron lo que pudieron. A principios de septiembre, estas fuerzas se habían reunido en las colinas al norte de Viena. El ejército de relevo contaba con unos 70.000 hombres, menos de la mitad del ejército otomano, pero estaba unido por un propósito común y liderado por uno de los comandantes más destacados de Europa. El 8 de septiembre, el ejército de relevo inició su marcha final hacia Viena. Avanzaron por los altos de Viena, un terreno accidentado y boscoso que dificultaba y ralentizaba el avance. Los otomanos sabían que se acercaban, pero debido al terreno, no podían ver con exactitud dónde se encontraban ni su fuerza. Kara Mustafa cometió su segundo error crucial. En lugar de levantar el asedio y situar a su ejército en una posición defensiva sólida, decidió dividir sus fuerzas tal como lo había planeado. Mantuvo a la mayor parte de su ejército ocupado con el asedio y envió solo una fuerza de bloqueo para hacer frente al ejército de relevo. En los días siguientes, se produjeron escaramuzas en las colinas. Las unidades de avanzada otomanas intentaron frenar el avance del ejército de relevo, pero fueron repelidas constantemente. El 11 de septiembre, el ejército de relevo emergió de los bosques y tomó posición en las alturas al norte de Viena. Por primera vez, ambos ejércitos pudieron verse. Del lado otomano, reinaba la confusión y la preocupación. El ejército de relevo era más numeroso de lo esperado, y en el flanco derecho, reluciendo bajo el sol de la tarde, se encontraban los blindados y las alas de los húsares polacos. 18.000 jinetes pesados, la mayor fuerza de caballería de élite reunida en un solo lugar desde las cruzadas. Sobieski estudió el campo de batalla con ojo experto. El terreno favorecía plenamente su arma secreta. Desde su posición en la colina Kahlenberg, el terreno descendía en una larga y relativamente suave pendiente hacia las líneas otomanas. Era un terreno perfecto para la caballería. Podía lanzar a sus húsares colina abajo a toda velocidad, con la gravedad añadiendo una fuerza devastadora a la carga. Los otomanos estaban apostados en terreno bajo, de espaldas al río Danubio. Si su línea se rompía, no tendrían dónde retirarse. Era la situación táctica ideal. Sobieski dio la orden de atacar al amanecer. La noche del 11 al 12 de septiembre fue tensa. Ambos bandos sabían que el día siguiente decidiría el destino de Viena, quizás el de toda Europa. En las líneas cristianas, los sacerdotes confesaban y bendecían a los soldados. En las líneas otomanas, los imanes dirigían las oraciones. Kara Mustafa estaba preocupado. Había subestimado al enemigo, pero era demasiado tarde para cambiar de estrategia. Ordenó a sus hombres que se prepararan para recibir el ataque. El amanecer del 12 de septiembre llegó frío y brumoso. Con las primeras luces, el ejército de relevo comenzó a descender de las colinas. Los alemanes y los austriacos formaron el centro y la izquierda, avanzando en formaciones de infantería y caballería. Los polacos permanecieron a la derecha. Sobieski mantuvo a los suyos en reserva, esperando el momento perfecto. La batalla comenzó a las 8 de la mañana con intercambios de artillería. Los cañones otomanos, que se habían posicionado para bombardear Viena, tuvieron que reposicionarse rápidamente para hacer frente a la nueva amenaza, pero muchos estaban en posiciones fijas y no pudieron ser movidos a tiempo. Mientras tanto, en Viena, Starhemberg oyó los cañones al norte y comprendió lo que ocurría. Había llegado la ayuda.
Ordenó a sus hombres que se dispusieran a atacar las líneas otomanas desde el interior de la ciudad para evitar que Kara Mustafa enviara refuerzos para enfrentarse al ejército de relevo. A lo largo del día, la batalla se intensificó. Unidades alemanas y austriacas chocaron con las líneas otomanas. Los jenízaros lucharon ferozmente, manteniendo sus posiciones. Durante horas, el resultado fue incierto. El centro otomano resistía. Si lograban resistir hasta el anochecer, podrían reorganizarse y continuar la lucha al día siguiente, pero Sobieski esperaba. Observaba la batalla desde arriba, calculando el momento exacto para desatar su arma secreta. Alrededor de las 3 de la tarde, vio lo que buscaba. El centro otomano estaba completamente ocupado. Sus reservas habían sido comprometidas y el flanco izquierdo otomano, la parte del ejército directamente debajo de la posición polaca, comenzaba a flaquear bajo la presión. Era el momento. Sobieski dio la orden. 18.000 húsares alados y sus caballos. Formaron en líneas, regimiento tras regimiento, extendiéndose más de 1 milla de ancho. Sobieski cabalgó a lo largo de la formación, inspeccionando a sus hombres. Luego ocupó su lugar al frente en la primera línea. El rey de Polonia lideraría personalmente la carga. Levantó su espada. Las alas del húsar susurraron en el viento, y luego la bajó, apuntando al enemigo abajo. 18.000 jinetes comenzaron a moverse. Primero al paso, luego al trote, y luego, a medida que la pendiente se hacía más pronunciada, al galope. El suelo tembló bajo 60.000 cascos. El sonido de las alas creó un rugido sobrenatural, como si una tormenta descendiera de las colinas. Los otomanos en el flanco izquierdo alzaron la vista y vieron una avalancha de acero y furia descender sobre ellos. Muchos simplemente se desplomaron y huyeron ante el impacto, pero los que permanecieron se enfrentaron al infierno en la tierra. La primera línea de húsares golpeó las líneas otomanas como un meteoro. Lanzas de 6 metros atravesaron armaduras, cuerpos, escudos y a varios hombres de una sola estocada. Los caballos pisotearon a la infantería. Los sables centellearon cercenando cabezas y extremidades. Y antes de que los otomanos pudieran reaccionar, la segunda línea de húsares arrasó con la primera, ampliando la brecha, y luego con la tercera y la cuarta. En cuestión de minutos, todo el flanco izquierdo otomano había sido aniquilado. Los húsares no se detuvieron. Continuaron avanzando, girando hacia el interior, atacando el centro otomano por la retaguardia. El pánico se extendió por las líneas otomanas. Unidades que habían luchado con valentía todo el día se vieron repentinamente atacadas por el frente, los flancos y la retaguardia. El centro se hizo añicos. Los soldados otomanos corrieron en todas direcciones buscando una salida. Pero no había a dónde ir. Tras ellos se extendía el Danubio. Delante. Los húsares lo atravesaron como segadores entre el trigo. La batalla se convirtió en una masacre. Kara Mustafa intentó reorganizar sus tropas, pero fue inútil. Su ejército estaba sumido en el pánico. Ordenó la retirada, pero la orden llegó demasiado tarde. Sus mejores unidades, los jenízaros, los sepáis, fueron rodeadas y destruidas. Sus cañones fueron capturados. Su campamento, repleto de los tesoros que había saqueado en su marcha por Hungría, fue invadido por soldados cristianos ávidos de venganza y saqueo. Al anochecer, el ejército otomano había dejado de existir como fuerza de combate. De los 200.000 hombres que habían sitiado Viena, al menos 15.000 yacían muertos en el campo de batalla. Decenas de miles más murieron durante la persecución. El resto se dispersó, huyendo desorganizados de vuelta a Hungría. El ejército de relevo había perdido menos de 2.000 hombres. Fue una de las victorias más completas y decisivas de la historia militar. En Viena, los ciudadanos que habían resistido durante 2 meses emergieron de las ruinas de sus murallas y lloraron de alegría. La ciudad estaba a salvo. Europa estaba a salvo. Y todo gracias a una carga de caballería, un arma secreta que había destruido por completo el ejército más grande que el Imperio Otomano había reunido jamás. Pero la historia no termina ahí. Las consecuencias de la batalla de Viena resonaron durante siglos. Para el Imperio Otomano, fue el principio del fin. Kara Mustafa huyó a Constantinopla, donde fue estrangulado por orden del sultán por su fracaso, pero el daño ya estaba hecho. El mito de la invencibilidad otomana se había desmoronado. En los años siguientes, los Habsburgo y sus aliados lanzaron una contraofensiva, reconquistando toda Hungría y expulsando los otomanos de vuelta a los Balcanes.
El Imperio Otomano nunca volvería a representar una amenaza seria para Europa Central. Para Polonia, fue un momento de suprema gloria. Juan Sobieski se convirtió en un héroe para toda la cristiandad. El Papa Inocencio II lo llamó el salvador de la civilización. Pero, irónicamente, esta gloria duró poco. Polonia había invertido enormes recursos en la campaña de Viena y había recibido escasas recompensas territoriales. En las décadas siguientes, debilitada por conflictos internos, Polonia sería gradualmente desmembrada por sus vecinos, desapareciendo del mapa durante más de un siglo. Para los húsares alados, Viena fue su canto del cisne. La carga del 12 de septiembre de 1683 fue la carga de caballería pesada más grande y exitosa de la historia, pero también una de las últimas. El mundo estaba cambiando. Las armas de fuego se volvían más eficientes. Las tácticas de infantería evolucionaban. En pocas décadas, la era de la caballería pesada como fuerza decisiva en el campo de batalla llegaría a su fin. Los húsares alados se desvanecerían, convirtiéndose en una leyenda, un recordatorio de una época más heroica y brutal. Pero ¿qué leyendas se convirtieron? Durante siglos, las historias de la carga de Viena se contaron una y otra vez. Se pintaron pinturas que representaban la avalancha de jinetes alados que descendían de las colinas. Se escribieron poemas, se compusieron canciones. La carga se convirtió en un símbolo de valentía, determinación y triunfo contra adversidades inimaginables. Y hay lecciones de la batalla de Viena que trascienden su contexto histórico específico. La batalla demostró el poder de la unidad ante una amenaza común. En 1683, Europa estaba profundamente dividida. Católicos y protestantes se habían masacrado mutuamente durante más de un siglo en guerras de religión. Los príncipes alemanes luchaban constantemente entre sí. Francia y los Habsburgo eran enemigos mortales. Pero ante la amenaza otomana, estas divisiones se dejaron de lado temporalmente. Polacos, alemanes, austriacos e italianos lucharon codo con codo, y juntos lograron lo que ninguno de ellos podría haber hecho solo. La batalla también demostró la importancia del liderazgo. Jon Sobieski fue un líder inspirador, un rey que no exigía a sus hombres nada que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Lideró personalmente la carga de caballería, arriesgando su vida tanto como la del más humilde soldado. Este tipo de liderazgo, el liderazgo con el ejemplo, es excepcional y valioso. Inspira lealtad y valentía de una manera que ninguna oratoria ni mando puede igualar. Y la batalla demostró la enorme importancia de la tecnología y las tácticas militares. Los alados no eran una simple caballería común. Eran el resultado de siglos de evolución militar, refinamiento táctico y entrenamiento intensivo. Eran un arma altamente especializada, diseñada para una función específica, y cuando se utilizaban en el terreno adecuado en el momento oportuno por un comandante que sabía cómo emplearlas, eran absolutamente devastadoras. Kara Mustafa tenía un ejército mayor, pero Sobieski tenía la herramienta adecuada para el trabajo y sabía exactamente cómo usarla. Pero quizás la lección más profunda de Viena se refiere a los momentos decisivos de la historia. Hay momentos en que el curso de civilizaciones enteras depende de decisiones tomadas por unos pocos individuos en un periodo muy corto. Si Sobieski no hubiera respondido a la llamada de ayuda, si los príncipes alemanes no hubieran dejado de lado sus diferencias, si Starhemberg se hubiera rendido incluso unos días antes, la historia habría sido completamente diferente. Viena habría caído. El Imperio Otomano habría consolidado su control sobre Europa Central. El equilibrio de poder habría cambiado drásticamente. ¿Quién puede decir cuán diferentes serían Europa y, de hecho, el mundo hoy? Pero estas decisiones se tomaron. Estos hombres se levantaron para afrontar el desafío. Y una tarde de septiembre en una ladera a las afueras de Viena, la historia cambió de rumbo. No por tendencias económicas abstractas ni por fuerzas históricas inevitables, sino por decisiones humanas concretas y la valentía de hombres dispuestos a arriesgarlo todo por lo que creían. Cuando visitamos Viena hoy, es difícil imaginar que esta elegante ciudad, con sus palacios barrocos y encantadores cafés, fuera escenario de una de las batallas más desesperadas de la historia. Las murallas que Starhemberg defendió con tanta fiereza desaparecieron hace mucho tiempo, reemplazadas por el Ringstraße, el gran bulevar que rodea el centro histórico de la ciudad. Pero si sabes dónde mirar, aún puedes encontrar rastros de aquellos terribles días. Hay placas que marcan el lugar donde se alzaban las murallas. Hay museos con artefactos de la batalla, cañones otomanos, armaduras de húsares, espadas y banderas, y hay monumentos. En la colina Kahlenberg,
donde Sobies y sus húsares comenzaron su histórica carga, se alza una iglesia dedicada a la memoria de la batalla. Desde su terraza, puedes mirar hacia abajo y ver todo el campo de batalla extendido ante ti. Puedes seguir el recorrido de la carga desde la cima de la colina hasta las llanuras inferiores. Y si usas tu imaginación, casi puedes oír el trueno de los cascos, el rugido de las alas, el choque del acero contra el acero. La batalla de Viena también tuvo efectos culturales inesperados que persisten hasta nuestros días. Cuando los cristianos victoriosos asaltaron el campamento otomano abandonado, encontraron algo curioso entre el botín: sacos y sacos de granos de café. Los otomanos eran grandes consumidores de café, una bebida aún relativamente desconocida en Europa en aquel entonces. Un astuto empresario polaco llamado Jerzy Francesc Kulczycki reclamó algunos de estos sacos como parte de su recompensa por servir como mensajero durante el asedio. Usó el café para abrir la primera cafetería de Viena. El negocio prosperó. Pronto, las cafeterías proliferaron por toda la ciudad. La cultura del café vienés, que se haría famosa en todo el mundo, nació de las ruinas de la derrota otomana. También existe una leyenda, probablemente apócrifa pero encantadora, sobre el origen del Wasson. Se dice que los panaderos vieneses que trabajaban de noche y fueron los primeros en oír a los otomanos cavando túneles bajo las murallas crearon un pan en forma de medialuna, el símbolo otomano para conmemorar la victoria sobre los invasores. Sea cierto o no, la historia captura la profunda penetración de la batalla en la conciencia cultural europea. Pero volvamos al arma secreta en sí. ¿Qué hizo a los húsares alados tan efectivos? No fue solo su impresionante equipo ni su entrenamiento superior, aunque ambos fueron importantes. Fue una combinación de factores psicológicos, tácticos y tecnológicos que se combinaron a la perfección. Psicológicamente, la apariencia del húsar estaba calculada para aterrorizar. Las alas, las pieles de los animales, el brillo de su armadura, todo creaba una imagen casi sobrenatural. Cuando miles de ellos cargaban al unísono, el efecto era abrumador. Los soldados enemigos a menudo se desmoronaban y huían, incluso antes del impacto. No por cobardía, sino porque sus cerebros simplemente no podían procesar la imagen y el sonido de esta avalancha que se acercaba. Era una forma de guerra psicológica, increíblemente efectiva tácticamente. Los Ja representaban la evolución definitiva de la caballería de choque. Habían resuelto el problema fundamental que siempre había limitado a la caballería: ¿qué hacer tras la carga inicial? La caballería tradicional cargaba, infligía daño, pero a menudo quedaba atrapada en el combate cuerpo a cuerpo, perdiendo su movilidad y volviéndose vulnerable. Los húsares, con sus largas lanzas y su técnica de oleadas múltiples, podían mantener el impulso. Atravesaban las líneas enemigas en una oleada, se reagrupaban y cargaban de nuevo. Podían repetir esto repetidamente, devastando cada carga a una nueva sección del ejército enemigo. Tecnológicamente, representaban el equilibrio perfecto entre protección y movilidad. La armadura oriental que usaban era lo suficientemente resistente como para desviar la mayoría de los ataques, pero lo suficientemente ligera como para no cansar a sus caballos. Sus lanzas eran lo suficientemente largas como para alcanzar al enemigo antes de que éste pudiera alcanzarlos, pero lo suficientemente huecas como para ser empuñadas con una sola mano. Sus caballos, cuidadosamente criados y entrenados, eran capaces de soportar el peso de un caballero completamente armado a toda velocidad durante distancias considerables. Y había un factor final, quizás el más importante de todos. Los alados eran profesionales. Cada uno era un guerrero de carrera entrenado desde la infancia. Luchaban juntos, entrenaban juntos, conocían instintivamente las órdenes y maniobras del otro. Esta cohesión de unidad, esta capacidad de operar como una sola entidad en lugar de miles de individuos, fue lo que transformó a un grupo de jinetes en un arma militar decisiva. Comparen esto con gran parte del ejército otomano en Viena. Si bien los jenízaros eran tropas de élite altamente entrenadas, gran parte del ejército estaba compuesto por levas provinciales, tropas irregulares y aventureros. Eran valientes y numerosos, pero carecían de la cohesión y la disciplina de los húsares. Cuando la formación polaca llegó a sus líneas, simplemente carecían del entrenamiento y la estructura de mando necesarios para responder con eficacia. También hay un aspecto interesante en el papel del terreno en la batalla. Así que eligió su punto de ataque con sumo cuidado. La colina Kahlenberg ofrecía precisamente el tipo de pendiente larga y gradual que permitía a la caballería alcanzar la máxima velocidad. Si el terreno hubiera sido más empinado, los caballos habrían perdido el control. Si hubiera sido más llano, no habrían ganado suficiente velocidad.
Si hubiera sido accidentado o hubiera estado lleno de obstáculos, la formación se habría desintegrado. Pero el terreno era perfecto, casi como si hubiera sido diseñado específicamente para una carga de caballería en masa. Algunos historiadores argumentan que Sobieski tuvo suerte, que no pudo haber predicho que el terreno sería tan favorable. Pero esto subestima su genio como comandante. Había pasado días explorando la zona, estudiando mapas y hablando con guías locales. Sabía exactamente qué tipo de terreno necesitaba y posicionó deliberadamente a su ejército para aprovecharlo. No fue suerte. Fue una estrategia brillante. La batalla también ilustra la importancia de la sincronización en las operaciones militares. Sobieski mantuvo las suyas en reserva durante horas mientras la batalla se intensificaba. Muchos comandantes se habrían impacientado y las habrían empleado antes, pero Sobieski esperó hasta el momento justo. Esperó hasta que las reservas otomanas estuvieran empleadas, hasta que el flanco enemigo se debilitara, hasta que el sol estuviera en la posición perfecta para cegar a los defensores otomanos mientras miraban hacia la carga que se aproximaba. Cada detalle estaba calculado. Y entonces, cuando todo estaba perfectamente alineado, desató su arma secreta con un efecto devastador. Existen fascinantes relatos de testigos presenciales sobre la carga. Un oficial austríaco en el centro de la línea describió haber visto toda la ladera moverse como si la montaña misma se desplomara sobre los otomanos. Dijo que el sonido era ensordecedor, no solo el estruendo de los cascos, sino el extraño silbido musical de las alas que creaba una sinfonía aterradora. Otro relato de un soldado alemán menciona que los húsares parecían volar, no cavar, moviéndose tan rápido que era difícil seguirlos con la vista. Del lado otomano, los relatos supervivientes hablan de puro terror. Un cronista turco describió a los húsares como demonios montados enviados para castigar a los fieles. Escribió que ningún coraje, por grande que fuera, podría resistir semejante embestida, que era como intentar mantenerse firme ante un terremoto o una avalancha. Otro relato otomano atribuye la derrota a la brujería, afirmando que los polacos debieron de usar magia negra para dotar a sus caballos de una velocidad y fuerza sobrenaturales. No se trataba de meras supersticiones. Reflejaban la realidad psicológica de enfrentarse a una carga de caballería en masa. Los humanos modernos, viviendo en una era de guerra mecanizada, tienen dificultades para comprender el terror visceral de enfrentarse a una carga de caballería. Imagina estar en una formación de infantería, armado con un mosquete que puedes disparar quizás una vez por minuto, una lanza o una espada. Miras hacia arriba y ves a miles de jinetes con armadura cargando hacia ti a 40 o 50 kilómetros por hora. El suelo tiembla. El aire se llena de polvo y se oye un trueno. Te acechan en segundos. No hay tiempo para pensar, solo para reaccionar. Y la reacción instintiva, programada en nuestro cerebro por millones de años de evolución, es huir de amenazas más grandes y poderosas que nosotros mismos. Los húsares explotaron este instinto. Maximizaron cada aspecto de su apariencia y ataque para desencadenar esa respuesta primaria de miedo. Y funcionó una y otra vez durante décadas de campaña. Derrotaron ejércitos más grandes simplemente por la fuerza del terror psicológico que inspiraban. Pero es importante destacar que los húsares no eran invencibles. Tenían debilidades en terrenos difíciles, especialmente en zonas pantanosas o con mucha vegetación. Perdieron su ventaja contra la infantería disciplinada y las fortificaciones preparadas. Podían ser repelidos con numerosas bajas, y su mantenimiento y entrenamiento eran costosos, lo que significaba que incluso la rica Polonia solo podía mantener un número limitado de ellos. Viena representó la cúspide del poder húsar precisamente porque todas las condiciones eran perfectas, un terreno excelente, un enemigo en una posición desfavorable y un liderazgo supremo. Es fascinante considerar cómo la batalla podría haber resultado diferente si alguno de los factores clave hubiera cambiado. ¿Qué habría pasado si Kara Mustafa hubiera levantado el asedio al enterarse de la llegada de un ejército de relevo? En lugar de intentar luchar en dos frentes, habría tenido tiempo de elegir una posición defensiva sólida, quizás una donde el terreno anulara la ventaja de la caballería polaca. ¿Y si hubiera utilizado su artillería con mayor eficacia contra la carga? Los cañones cargados con metralla podrían haber devastado la formación polaca. ¿Y si el clima hubiera cambiado, trayendo lluvia que enlodaría el terreno y ralentizaría a los caballos? Cualquiera de estos factores podría haber cambiado por completo el resultado. Pero la historia no se ocupa de posibilidades. Se ocupa de lo que realmente sucedió. Y lo que sucedió el 12 de septiembre de 1683 fue que 18.000 caballeros polacos cambiaron el curso de la historia europea en una sola tarde.
Las consecuencias militares inmediatas fueron profundas. El Imperio Otomano perdió no solo un ejército, sino también su prestigio. Durante siglos, los otomanos habían sido temidos como guerreros casi invencibles. Ahora que ese aura se había hecho añicos, los estados europeos que habían rendido tributo a los otomanos durante generaciones encontraron repentinamente el coraje para resistir. Dentro del propio imperio, la derrota desató agitación política y reformas militares. Los jenízaros, que no habían logrado detener a los húsares, fueron en parte culpables y comenzaron a perder su posición privilegiada. Para los Habsburgo, la victoria marcó el comienzo de una época dorada. Con la amenaza otomana acallada, pudieron consolidar su control sobre Europa Central. Reconquistaron Hungría, avanzaron hacia los Balcanes y se consolidaron como una de las grandes potencias europeas. Viena, que había sido una ciudad fronteriza bajo constante amenaza, se convirtió en el corazón de un imperio en expansión. La magnífica arquitectura barroca que da fama a Viena hoy en día se construyó en gran parte durante el siglo posterior a la batalla, financiada por la riqueza proveniente de los territorios recién conquistados. La batalla también tuvo un impacto en la diplomacia europea. Demostró que, con la motivación suficiente, los estados europeos podían dejar de lado sus diferencias y cooperar contra una amenaza común. Este precedente se recordaría en futuras crisis y estableció el principio de que Europa, en su conjunto, tenía interés en mantener un equilibrio de poder que no permitiera que ninguna potencia se volviera dominante. Desde la perspectiva polaca, sin embargo, los resultados fueron dispares. Aunque Sobieski alcanzó la gloria inmortal, Polonia, como Estado, no se benefició proporcionalmente. La mancomunidad polaco-lituana ya estaba en decadencia debido a problemas estructurales internos, especialmente su singular sistema político, que otorgaba a cada noble el poder de vetar cualquier legislación. Este sistema hacía casi imposible cualquier reforma o acción decisiva. En las décadas posteriores a Viena, mientras sus vecinos Prusia, Austria y Rusia se modernizaban y centralizaban, Polonia permaneció fragmentada. Finalmente, estos mismos vecinos que habían luchado junto a Polonia en Viena la dividirían, borrando a Polonia del mapa durante más de un siglo. Hay una trágica ironía en esto. El arma que salvó a Europa en Viena no pudo salvar a la propia Polonia. Esto ilustra una difícil verdad sobre el poder militar. Incluso las fuerzas armadas más formidables son inútiles sin una base política y económica estable. Las casas aladas podían ganar batallas, pero no podían resolver los profundos problemas de la sociedad polaca. Esta es una lección que se repite a lo largo de la historia, desde Roma hasta muchos imperios modernos. La batalla de Viena también marca un momento de transición en la historia militar. Fue una de las últimas ocasiones en que la caballería pesada jugó un papel decisivo en una gran batalla europea. El futuro pertenecía a la infantería armada con mosquetes mejorados, artillería cada vez más eficaz y finalmente, a las formaciones lineales y la guerra de trincheras. La era romántica de los caballeros cargando con gloria estaba llegando a su fin. En menos de un siglo, la caballería se reduciría principalmente a funciones de reconocimiento y persecución. La carga de Viena fue, en cierto sentido, el último alboroto de una forma de guerra que se remontaba a la antigüedad. Pero ¿qué alboroto? Pocas veces en la historia una sola acción militar ha tenido consecuencias tan inmediatas y dramáticas. En cuestión de horas, el destino de millones de personas cambió. Regiones enteras cambiaron de manos. El equilibrio de poder entre civilizaciones se alteró. Y todo porque un rey tuvo la previsión de acudir en ayuda de una ciudad sitiada, trajo consigo el arma adecuada y supo exactamente cómo y cuándo usarla. Hay algo profundamente humano e inspirador en la historia de Viena. No fue inevitable. No estaba predestinada. Requirió decisiones conscientes de individuos en puestos de liderazgo. Requirió la valentía de miles de soldados rasos dispuestos a arriesgar sus vidas. Requirió la cooperación entre pueblos que tenían muchas razones para desconfiar unos de otros. Y requirió la clase de brillantez táctica que solo se logra con años de estudio y experiencia. Al reflexionar sobre la batalla de Viena hoy, más de 3 siglos después, encontramos lecciones que trascienden su contexto histórico específico. Aprendemos sobre la importancia de la preparación, la especialización, la oportunidad y el terreno en las operaciones militares. Aprendemos sobre el poder del liderazgo inspirador y el ejemplo personal. Aprendemos sobre el valor de la cooperación ante desafíos comunes. Y aprendimos que la historia no está determinada por fuerzas impersonales, sino por las decisiones y acciones de personas reales. El arma secreta que destruyó al ejército otomano no fue solo un tipo de caballería o una pieza de equipo.
Fue una combinación de factores humanos, tecnológicos, tácticos y estratégicos que se unieron en el momento perfecto. Fue el producto de siglos de evolución militar, el refinamiento a través de innumerables batallas y la aplicación por parte de un estratega maestro que supo exactamente cómo emplear la herramienta en cuestión. Los húsares alados de John Sobieski derrotaron a más que un ejército en Viena. Destruyeron el impulso expansivo otomano que había continuado durante siglos. Salvaron una ciudad, pero también salvaron una civilización. Cambiaron el curso de la historia en una soleada tarde de septiembre, cabalgando colina abajo en gloria inmortal, sus alas susurrando un canto de victoria que resonaría a través de los siglos. Hoy, las casas aladas solo viven en la memoria, en pinturas y estatuas, en libros de historia y leyendas. Pero el recuerdo de lo que lograron sigue siendo poderoso. Nos recuerdan que, incluso ante adversidades abrumadoras, la victoria es posible. Que el coraje, la habilidad y el liderazgo inteligente pueden superar las ventajas numéricas. Que los momentos decisivos de la historia a menudo llegan cuando menos se espera y de direcciones inesperadas. Y que a veces, solo veces, los héroes realmente ganan y el bien triunfa sobre la amenaza aparentemente invencible. La batalla de Viena fue uno de esos raros momentos en los que todo estaba en juego, cuando el resultado de una sola batalla realmente importaba para el futuro de millones. Y al terminar la batalla, cuando el humo se disipó y el sol se puso sobre el campo de batalla, fue el arma secreta. La magnífica House alada de Polonia se alzó victoriosa, habiendo salvado no solo una ciudad, sino una civilización entera. Su carga perdura más de 300 años después. Una de las hazañas de armas más espectaculares jamás registradas. Un momento en el que la historia cambió de rumbo en el tiempo que se tarda en bajar a caballo y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Es importante destacar que para los soldados cristianos que lucharon en Viena, esta no fue solo una batalla militar, sino una guerra de fe. Antes de la carga final, Juan Savies y sus hombres se arrodillaron en oración, pidiendo la protección de Dios. El propio rey proclamó que venía en nombre del Señor para defender la cristiandad. Tras la victoria, Sobies envió un mensaje al Papa, parafraseando las palabras de Julio César: vinimos, vimos, y Dios venció para los defensores y liberadores de Viena. La victoria no fue simplemente el resultado de tácticas superiores o mejores armas, sino una demostración de la divina providencia. Iglesias de toda Europa celebraron con acción de gracias, y el día de la batalla fue declarado fiesta religiosa en muchos países católicos. Independientemente de sus creencias, es innegable que la profunda fe de estos hombres en su causa, su convicción de que luchaban bajo la protección de Dios, les dio un coraje y una determinación extraordinarios. Esta dimensión espiritual de la batalla fue tan importante para los participantes como los aspectos militares y ayuda a explicar por qué lucharon con tanta fiereza y nunca se rindieron, incluso cuando todo parecía perdido.